Hola, el tema que ahora vamos a exponer es el tema de sucesiones. Ese tema es de suma importancia en las matemáticas y por lo general viene comprendido en el temario de la materia de cálculo integral. Lo vamos a exponer en esta ocasión. ¿Qué es una sucesión? Definición. Una sucesión es una función, es un listado de números en el que su dominio son los números naturales n. Recordemos que los números naturales se representan con esa n mayúscula. Los números naturales son los enteros positivos, el 1, el 2, el 3, etc. ¿Cómo se representa una sucesión? La sucesión se representa con una letra, con un subíndice y encerrado en llaves. Y también tiene esta forma, conforme vamos dándole valores al índice, pues va de A1, A2, A3, A4, y sucesivamente hasta AN. Como vemos aquí ya es un listado. Esta representación ya representa un listado. Entonces, esa es una sucesión, un listado de números en el cual se representa mediante una función y va arrojando valores al darle valores a esa función. Recordemos el concepto de función para comprender un poco más lo que es una sucesión. Una función es como una cajita, ¿verdad? En la cual tiene entradas. En esa cajita ingresan entradas, esa cajita las procesa y arroja salidas. Una función en general, en cálculo integral, en cálculo de una variable, pues ¿cuáles son las entradas? O dominio se le llama, ¿verdad? A las entradas se les llama dominio, que es el conjunto en donde toma valores la función de inicio, las procesa y arroja una salida. Las salidas por lo regular se llaman imagen de la función. Entonces, para una función en cálculo, ya sea cálculo diferencial o cálculo integral, el dominio son todos los números reales representados por R mayúscula, que puede ser menos 3, raíz de 2, el 0, 3 cuartos, pueden ser enteros, tanto positivos como negativos, el 0, números irracionales como raíz de 2, y números racionales o fraccionarios como 3 cuartos. Todo ese conjunto es el conjunto de los números reales y son las entradas. Las procesa la función y obtenemos una salida que también son números reales, ¿verdad? Como ya lo dijimos, menos 4 representan números negativos, el 0, raíz de 3, números irracionales, 2 tercios, números fraccionarios o racionales, y etcétera. Esa es en general cualquier función de una variable, ¿verdad? Ok. En las sucesiones, ¿qué pasa? Pues las entradas cambian, ya no van a ser los números reales, o el dominio ya no va a ser el número reales. Por eso aquí dice su dominio, es decir, las entradas. Sino que el dominio ahora van a ser los números naturales, que son todos los enteros positivos. Uno, 2, 1100, 3390 y así sucesivamente. Todos los enteros positivos van a ser las entradas. La sucesión los va a procesar. Aquí lo podemos poner como una f de n, así se representa, o como a sub n. Las procesa y arroja las salidas, que en este caso sí son los números reales. Puede ser negativo, puede ser un positivo, puede ser un racional, puede ser un irracional, puede ser 0. Todos esos números que comprenden los reales, esos van a ser las salidas. Vamos a ver algunos ejemplos.
Aquí está esta función en el cual interviene n, donde n es un número natural, ¿verdad? Quedamos que los números naturales son los enteros positivos. Entonces, calcular los primeros 5 términos. De la sucesión. Pues es fácil. Vamos a empezar con los números naturales. Empezamos con el 1. Entonces, n es igual a 1. Y nos va a arrojar la función, un valor f de 1. ¿Cómo lo obtenemos? Pues vamos a sustituir en donde va la n el valor de 1. Entonces quedaría 1 sobre 2 por 1 más 1. Y esto es igual a 2 por 1 es 2, más 1 3, es un tercio. Y ese sería A1, mi primer término. Recordemos que este también se representa por AN, ¿verdad? Los términos de la sucesión en general son los ANs. Segundo término, n igual a 2. F de 2 sería sustituir en donde va la n por el número 2. Entonces quedaría 2 sobre 2 por 2 más 1, que sería 2 quintos. Ese sería mi segundo término de la sucesión. N igual a 3 sería f de 3, que sería 3 por 2 por 3 más 1, y eso sería 3 séptimos. N igual a 4, que sería f de 4, que sería 4 por 2 por 4 más 1. Y eso sería 4 novenos. Y por último, n igual a 5, f de 5, cinco onceavos. Ese sería mi último término de la sucesión. Entonces, mi sucesión quedaría de la siguiente manera. Sería el siguiente listado. Ya vimos que es un listado. Sería un tercio, coma, 2 quintos, coma, 3 séptimos, 4 novenos y 5 sobre 11. Y pudiera yo seguir, ¿verdad? Pero nada más nos piden los primeros 5. Excelente. ¿Y qué pasa si los pasamos a decimales? Los vamos a pasar a decimales para ver cuál es su valor numérico. El primer término sería 0.33. El segundo sería 0.4. El tercero sería 0.43. El cuarto sería 0.44. Y el último sería 0.45. Si podemos ver un hecho, ¿verdad? Que la sucesión va creciendo. Si se fijan, 0.33 es menor que 0.4, 0.4 es menor que 0.43, 0.43 es menor que 0.44, 0.44 es menor que 0.45, y así sucesivamente podemos intuir el comportamiento de la sucesión. La lógica y el sentido común me dicen que va a seguir creciendo. Ahora, el crecimiento es poco, ¿verdad? Pero aún así está creciendo. Entonces, estas sucesiones reciben un nombre, se llaman sucesiones crecientes, porque cada vez que yo
voy aumentando el número de elementos de la sucesión, pues su valor va creciendo. A la inversa, si el número va disminuyendo, se llamarían sucesiones decrecientes. Muy bien, vamos a ver más ejemplos. Otro ejemplo sería el siguiente. Ejemplos de sucesiones. Uno de ellos se representa como raíz de n. Y serían los siguientes términos: raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de n. Otro ejemplo es este. B sub n es igual a menos 1 a la n más 1 por 1 sobre n. Entonces, ¿qué valores tendríamos? Tendríamos 1, menos 1 medio, 1 tercio, menos 1 cuarto, otro ejemplo sería el siguiente. Y por último tenemos el siguiente ejemplo. Ahí está, 4 ejemplos de sucesiones. Y vamos a ver lo siguiente. La primera, valor numérico de este es 1, valor numérico de este es 1.41, valor numérico de este es 1. Déjenme calcularlo. 1.73 y así sucesivamente. Acuérdense que estos son las salidas, ¿verdad? De mi función. Mi función es raíz de n. Esa es la función que representa mi sucesión.
yo le estoy metiendo los números naturales, que es 1, 2, 3, 4, así, etcétera, y me está arrojando números irracionales, ¿verdad? Que era lo que les decía. Las entradas son los números naturales, pero las salidas no necesariamente son naturales. Si se fijan, son irracionales que pertenecen a los números reales, que era lo que yo les decía. Las salidas son los números reales. Ese es un hecho. Otro hecho es que la sucesión va creciendo, ¿verdad? De 1 creció a 1.41, de 1.41 creció a 1.73 y así sucesivamente. Entonces esta le podemos decir que es creciente. Luego esta, de 1 baja a menos 1/2, de menos 1/2 sube a 1/3, de 1/3 baja a menos 1/4 y así sucesivamente. Esta pues no tiene un patrón normal o un patrón constante, ¿verdad? De crecimiento constante o de decrecimiento constante. Esta le podríamos llamar alternante o no monótona. Así se les llama. ¿Por qué no monótona? Monótona es como esta, que lleva un cierto patrón, un cierto orden. Va siendo constante su crecimiento. Y esta no. Esta va alternando de positivo, cambia a negativo, de negativo cambia a positivo. No lleva una monotonía. Monotonía es que lleva una regularidad, no. Esta sí lleva regularidad, esta no. Por lo tanto se le llama no monótona. Ahora, esta sería monótona creciente, porque lleva una regularidad. Esta no. Esta es una no monótona porque no tiene regularidad. Y su comportamiento pues es decreciente, porque de 1/2 bajó a 1/4 acá. Aquí de 1 bajó a 1/3. Entonces cada vez que la n aquí se ve va aumentando, el número va disminuyendo y va alternando de positivo a negativo, de positivo a negativo. Esta otra, 0, 1/2, 1/2 es 0.5, 2/3 es 0.67, 3/4 es 0.75, 4/5 es 0.8 y así sucesivamente. Esta pues es creciente, ¿verdad? Y además es monótona. Entonces esta lo podemos decir monótona creciente. Pero veamos otro hecho más. Esta parte de que está creciendo y que tiene una regularidad, si se fijan se va acercando un número. Si yo le doy a unos valores muy grandes, ¿qué tenemos? Por ejemplo, para 100. Para 100 vamos a tener 99 sobre 100. Y esto en decimal es 0.99. Podemos decir 999 entre 1000 me va a dar 0.999. Y así sucesivamente puedo dar valores muy grandes. El de arriba va a ser inferior al de abajo por una unidad nada más. Si se fijan, estos números se van acercando a 1. Es decir, van convergiendo o se van acercando un número. Quiere decir que esta sucesión puede ser convergente, acuérdense de esa palabra. Y por último, esta otra, pues igual es oscilante. Si se fijan, de 1 baja a menos 1 y luego sube a 1 y luego baja a menos 1, sube a 1, baja a menos 1. Esta es oscilante y no monótona. Y además esta no es ni creciente ni decreciente.
Aquí al menos van, los, 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 los números van disminuyendo, alternando pero disminuyendo. Y esta no disminuye ni crece y además es alternante. Y como vimos, se le dice no monótona porque no tiene regularidad. Muy bien. Pues hasta ahorita estos ejemplos, vamos a ver más ejemplos. Y dice así. Vamos a ver la convergencia de una y divergencia de una sucesión. Se dice que una sucesión A sub n converge si existe un número L mayúscula en los reales tal que el límite cuando n tiene infinito de la sucesión es igual a L. Si nosotros tenemos una sucesión y esa sucesión la hacemos converger el valor de n a infinito y esa convergencia me arroja un número constante, entonces quiere decir que esa sucesión es convergente. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Determinar si la sucesión es convergente. Recordemos que esta sucesión era la que teníamos hace rato, en la que calculamos los primeros 5 elementos. Entonces, ¿qué hay que hacer para determinar si es convergente? Pues hay varias formas, pero una de ellas es esta, que me dice que yo haga tender el límite cuando n tiene infinito y vamos a ver cómo se comporta la sucesión. Entonces, hacemos eso. Solución. Aplicar límite. A la sucesión. Y hacer tender n a infinito. Entonces agarramos la sucesión, le aplicamos el límite y vemos cómo se comporta. Para resolver ese límite hay técnicas, muchas veces le llaman artificios matemáticos para calcular esos límites. ¿Qué hacemos? Vamos a dividir
el numerador y el denominador entre n, y tenemos lo siguiente. Si dividimos el numerador entre n, tenemos esto. Y si dividimos el denominador entre n, tenemos esto. Recuerden que no se afecta la ecuación porque si dividimos arriba es como multiplicar 1 entre n arriba y 1 entre n abajo. Como este es igual a este es como si fuera un 1. Entonces a todo esto yo lo estoy multiplicando por 1. Entonces no se afecta mi ecuación matemática. Entonces si yo voy a dividir arriba entre n, abajo también debo dividir entre n. Y no se altera mi ecuación, ni estoy haciendo trampa, ni estoy sacándome nada de la manga, sino simplemente estoy multiplicando toda mi fracción por 1 y ese 1 lo veo como 1 entre n sobre 1 entre n. Y lo aplico acá. Entonces no pasa nada. ¿Y qué otra cosa hago? Y otra cosa hay que recalcar. Como n dijimos que era un natural, era un entero positivo, no hay problema, nunca es 0. Entonces yo puedo aplicar esto. Esto no se aplica para cuando n es 0. Pero como n lo definimos entero positivo, entonces no hay problema, se puede hacer. Entonces, n entre n da 1. Este n afecta a este, que sería 2n entre n, más 1 entre n. Este n con este n es 1, por 2 me da 2. Y me queda esta de acá. Nada más sobrevive este 1 entre n. Recordemos que cuando yo hago este límite, 1 es constante, queda igual. 2 es constante, queda igual. Entonces nada más va a afectar a 1 entre n. ¿Cómo se comporta el límite cuando n tiene infinito de 1 entre n? Como n es muy grande, cuando está cerca de infinito, nunca llega a infinito, pero n es muy grande, esto tiende a 0. Entonces quiere decir que todo esto, el resultado, como este se va a 0, el resultado es 1/2. Cuando yo aplico el límite a toda esta fracción, este 1 entre n se va a 0 por esta propiedad y nada más me queda 1/2. ¿Y qué concluyo? Que en efecto sí llegué a un valor L constante, ¿verdad? Es decir, que esta sucesión sí converge a un valor constante y es 1/2. Entonces, conforme n crece, si yo le sigo dando valores, esta función se va aproximando a 1/2 y ese es el valor en el que converge. Por el momento le dejamos hasta aquí. Vamos a hacer otro video con más contenido sobre sucesiones. Muchas gracias.